quién somos nosotros, y que precisamente convoca a tomarse 5 minutos para hablar del largo plazo. Claro que el tema que nos trajo el amigo Fausto Espotorno, que es nuestro invitado aquí de la Fundación Norte y Sur de la revista Base. Fausto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hace un rato que está aquí en la mesa y obviamente viene también orejeando como nosotros estas informaciones de último momento. Qué lindo que es tener una primicia en el periodismo, ¿no es cierto? La verdad que, francamente, brillante. El Beto Valdés, atento en el Twitter, nuestro oyente, que dicen que ya tiene como 20 seguidores nuevos. Impresionante. Y claro, porque nosotros lo dateamos como el tuitero que nos avivó de la primicia mundial esta del fallo de Griesa, que la verdad que realmente la tuvo Radio El Mundo antes que cualquier medio, ¿no? La hemos tenido antes que todos. Sí, ya ganó cualquier cantidad de seguidores y ya empiezan a consultar a Pablo. Claro, sí, bueno, una especie de gurú. Sí, ya lo empiezan a seguir, que venga, a consultar. Convóquelo, que venga acá Rivadavia 825. Nos agradece la mención. Dice, gracias muchachos por la mención. A full con Radio El Mundo. Bueno, que venga, que lo ponemos acá a comentar mercado, acá con el doctor Finanzas, ningún problema. Bueno, señores, nos metemos 5 minutos a hablar del largo plazo, el espacio que presenta aquí en Somos Nosotros la Fundación Norte y Sur y la revista Bases. La revista Bases presenta el siguiente espacio y auspicia el diálogo y el debate para el largo plazo en la Argentina. Bueno, nada menos que de gasto público nos convoca a charlar un ratito el amigo Fausto Espotorno y la Fundación Norte y Sur. Claro, en momentos en que, además de Griesa, en este fin de año, la clase media y particularmente la clase media trabajadora ha tenido un regalito, porque claro, la política está en el 7D, pero los ciudadanos estamos en el 365D, ¿no es cierto? Y también pedimos un poquito de par y paso, es decir, que no nos la den toda de golpe, que nos la den parejo por lo menos. Vos fíjate lo que ha sido este fin de año, el aumento que se viene en las naftas, el aumento en los peajes, el aumento en las tarifas, y claro, todo tiene que ver con financiar un gasto público que se va indexando todos los años prácticamente al 25-30%, y bueno, eso, una parte es la inflación, deuda, no se puede tomar deuda porque es mala palabra, y bueno, y la guita sale del bolsillo finalmente de la gente, ¿no es cierto? Cuando uno lo ve a Moyano enojado con la suba del impuesto a las ganancias a los sueldos, y bueno, en alguna medida tiene que ver con toda esta cuestión. Obviamente siempre es más fácil quejarse de los impuestos que discutir cómo financiamos ese menor ingreso del gobierno y qué gasto recortamos, ¿no es cierto? Eso es más difícil de escuchar. Fausto, querido, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Willy. Mira, el tema aquí que nos gustaba tratar para pensar a largo plazo es cuál es el nivel de gasto que soporta la economía argentina. O sea, no todo el gasto es bueno para la economía. Si uno tiene niveles de gasto público demasiado elevados, tarde o temprano no puede financiarlo más. Claro. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia argentina es precisamente eso. Es justamente eso, que nosotros tenemos crisis recurrentes y todas están atadas al gasto público. Muchas veces le echamos la culpa de las crisis al déficit fiscal, a la emisión monetaria, etcétera. Pero atrás del déficit fiscal, atrás de la emisión monetaria, siempre está el gasto público. Si uno toma las últimas crisis graves de Argentina, 81 con la tablita Martínez Dios, la hiperinflación del 89, el 2001, todas estas crisis vienen atadas a un exceso de gasto público que hubo que ajustar violentamente. Entonces lo que decimos es, para pensar a largo plazo, si la Argentina va a pensar de acá a los próximos 20, 30 años, primero, una de las cosas claves que tiene que eliminar la economía argentina son crisis recurrentes, que no son pequeñas crisis, son bombazos terribles que ha tenido Argentina, te diría 74, 81, 2001 y bueno, por ahora nada más. Claro, no la tuvimos en esta década, en la era Kirchner básicamente, sí, porque hemos tenido ingresos extraordinarios por la cuestión de la soja y la fuerte devaluación de Duhalde, ¿no? Así es. Obviamente. De hecho, tal vez te diría, entre el 2003 y el 2007, ha sido uno de los pocos periodos en la historia argentina en donde el gasto público ha estado por debajo de lo que es el gasto público sustentable. Y ese es el punto que veníamos a tratar. O sea, Argentina tiene que pensar que para crecer en el largo plazo sin crisis recurrente va a tener que fijar un nivel de gasto público que sea sostenible en el tiempo. Hay que pensar el gasto público al revés. Hay que decir, bueno, mira, ¿cuánto puedo gastar? Y después decir, ¿qué lo voy a gastar?
voy a gastar en salud, educación, armar el gasto público de otra manera, no simplemente gastar todos los años. Pero ¿cómo se puede pensar gasto público en términos de mediano y largo plazo con inflación? No, es muy difícil, claramente. Bueno, la inflación ya es una de las consecuencias del gasto público. Si vos mirás hoy, el gasto público argentino está en el récord histórico de toda la historia argentina por lejos. Vamos a tener un dato. Hoy el gasto público consolidado, nación, provincias, municipios, está hoy en 45% del PBI. Esto es arriba de 200.000 millones de dólares. Y si tomamos cuál fue el periodo anterior donde el gasto público hizo pico, fue en 1981, con Martínez Dios, que había llegado a 40% del PBI, un año nada más. Y de ahí se derrumbó, porque no se pudo sostener. El otro pico fue a fines de los 80. Obviamente tampoco se pudo sostener y se derrumbó. Y finalmente el siguiente pico es 2001. Entonces, tenemos un gasto público que es muy difícil de sostener. Y si disparamos el gasto público, terminamos en una crisis. Entonces Argentina tiene que pensar seriamente cuánto puede gastar el Estado. Ahora, el problema es que buena parte del gasto público es salarios que se indexan al 20 o 25 de inflación. Bueno, entonces, por eso digo, tenemos que definir prioridades en lo que vamos a gastar. Y los salarios tenés que seguir pagando, digamos. No, claramente, bueno, no podés desarmar todo de un día para otro, pero por ejemplo, educación es un tema que vamos a darle prioridad. Bueno, entonces esos salarios sí nos interesan, los salarios de educadores sí nos interesan. La salud es una prioridad, bueno, los salarios de la salud sí nos interesan. Los salarios de la seguridad también nos interesan, bueno, esas son prioridades, fenómeno. Ahora empecemos a ver en qué vamos a recortar para que el gasto público sea sostenible, porque si no, no termina de siendo efectivo. Si pero ojo que este es un país jardín de infantes, ¿no? Claro. Este es un país que lo que quiere es que los impuestos bajen, pero no toque los gastos, hermano. Tal cual. Y eso no se puede hacer. Además, el gasto público siempre es ingreso privado. Algunos se lo llevan. Algunos se lo lleva el privado, claramente. Pero el punto es que nosotros tenemos que definir a largo plazo cómo vamos a gastar y cuánto vamos a gastar. No podemos pensar que el 45% del PBI es sustentable, porque ahí la carga que tenemos que aplicar al resto del sector privado, que es el que genera la mayor parte del crecimiento, sea impositiva, sea a través de emisión monetaria o sea a través de deuda, es enorme. Entonces, tenemos que definir cuál es el nivel de gasto de Argentina que es sostenible en el tiempo. Si vamos por arriba de eso, tarde o temprano vamos a fallar y vamos a caer en una nueva crisis. Entonces, creo que uno de los puntos claves de Argentina es el tema del gasto público. Yo siempre digo, no hay que pensar en el déficit fiscal solamente, no es el déficit fiscal, es el gasto público, porque así, si yo lo financio con impuestos, voy a terminar un problema también. Lo que ha sucedido muchas en la historia, a lo largo de la historia argentina, es que el gasto público se dispara, como empieza a crecer el déficit fiscal, ¿qué hacemos? Subimos los impuestos, hasta que la economía se para y empieza a aparecer el déficit fiscal de nuevo. Es lo mismo que está pasando se recauda menos. Porque se recauda menos. ¿Qué es lo que está pasando en España? Yo subo los impuestos para ajustar. Fue lo que pasó en Argentina en el fin de la convertibilidad, ¿no? Claramente. Sobre todo a partir de la gestión de la Rúa. Claramente, entonces no es el déficit fiscal, sino que hay que mirar muy bien el gasto público. Hay que ser eficiente ahí. Bueno, señores, allí está, Fausto Spotorno, es el miembro de la Fundación Norte y Sur, dirigida por nuestro amigo Orlando Ferreres. Fausto es además, obviamente, un destacado economista, y estuvimos aquí discutiendo la historia de siempre en la Argentina, ¿no es cierto? Yo recuerdo al profesor Marcelo Lascano, que un día le preguntamos, éramos jóvenes periodistas que recién empezábamos en los diarios económicos, y le preguntamos al doctor Lascano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se puede bajar el gasto público, ¿no es cierto? Entonces nos miró y nos dijo, ¿sos casado, pibe? ¿Sos casado, pibe? Eso dijo el profesor Marcelo Lascano, para tratar de entender por qué no se podía bajar el gasto público. Vio lo que dijo además la presidenta, ¿no es cierto? La presidenta que dijo, conmigo para el ajuste no cuenten, ¿no es cierto? Eso me dijo también a mí. Una vez, yo le iba a decir, siempre, Keynes, que es el paladín del gasto público, dijo, miren, más del 15% del PBI es mucho. Claro. Keynes, que ahora estamos hablando del 45, sin problema, ¿no? Bueno, muy bien, señoras y señores, 5 minutos faltan para las